Fernanda, ¿cómo ve ella y cuáles son las acciones que ha podido ver dentro del desarrollo de la ciudad que conectan a esta importante desarrollo del Do Smart City o de la ciudad inteligente con la accesibilidad? Porque Lorena menciona que todos tenemos que, desde adentro para afuera, ¿cierto? Desde reciclar en la casa, pero también desde adentro para afuera son estos 3 millones de personas que son personas con discapacidad y que ambas sabemos, ¿cierto?, que el decreto 50 no se cumple y que muchas veces las personas con discapacidad no pueden acceder a museos, a la biblioteca, a las universidades, suma y sigue nomás. ¿Cómo lo has Mira, visto en ese yo sentido? me voy a agarrar un poco de lo que dijo la Lore en relación a estas 3 o 4 entidades que tienen que hacer esta ciudad más inteligente, que tienen que ver el sector público, el privado, los ciudadanos, y no recuerdo el otro que dijiste, pero en relación Academia. a la academia, que es muy importante hoy día. Yo creo que hay varias falencias en relación a la academia en el tema de ciudades inteligentes y específicamente en temas de accesibilidad y el concepto del diseño y el desarrollo urbano. Lo otro tiene que ver con las políticas públicas. ¿Por qué? Porque hoy día yo personalmente considero que no existe un trabajo colaborativo entre los distintos ministerios para poder hacer una ciudad más inteligente, donde se interviene en espacios públicos, donde los distintos ministerios yo considero que no lo están abordando como en una mesa de trabajo, por lo tanto hay varias variables relacionadas con el uso del espacio público que quedan como en la última escalafón Calón, de estas, claro. el último escalón de esta ciudad inteligente. Como bien dijo la Lore, la ciudad inteligente tiene hartas bajadas, y dentro de las bajadas está el ciudadano, y en mi tema, la accesibilidad. Y la accesibilidad a través de las tecnologías de la información, que es uno de los paraguas como más importantes en el tema de la Smart City, pero también tiene que ver un poco como cómo hago esa conectividad entre esta ciudad inteligente con tecnologías de la información que me permitan darle continuidad a un transporte inteligente, donde las personas con discapacidad puedan acceder a la información y así poder controlar sus tiempos de viaje, por ejemplo, para poder llegar a distintos tipos de lugares o acceder a distintos tipos de establecimientos o poder pagar en algunos inmuebles tipos de servicios. Hoy día la gran problemática en materia de accesibilidad es el transporte, son los tiempos de traslado, son las circulaciones en los mismos espacios públicos. Por lo tanto, aquí yo no sé, Lore, si hoy día existe dentro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones un área que aborde, por ejemplo, la importancia que hoy día en pandemia se ha hecho latente en relación a las tecnologías de la información, a cómo los adultos mayores y las personas con discapacidad acceden a los distintos servicios, cómo la persona con discapacidad, cuando ya salgamos de esta pandemia y podamos usar del espacio desde el área de telecomunicaciones, podríamos abordar un proyecto que nos permita poder dejar en línea, como pasa en otros países. Sabéis que yo tengo una discapacidad y me demoro más o menos tanto tiempo, por lo tanto yo desde un smartphone podría perfectamente saber en qué paradero o qué paradero es accesible, qué bus me va a permitir poder tomar el transporte para poder llegar a un lugar en un tiempo determinado, y que ese bus llegue a la hora que corresponde para yo poder así administrar mi tiempo de movilidad, que hoy día no ocurre. Pasa con los metros también. El metro ahora, ya después del estallido social, nos ha permitido poder intervenir la infraestructura y poder tener ascensores, pero no todos lo tenían. Por lo tanto, la persona tenía que, entre que tomar un metro, bajarse en uno que sí tiene ascensor, después moverse y desplazarse hacia el lugar donde ese metro no tenía un ascensor. Entonces yo creo que hay altas variables en el uso del espacio público que yo creo que deberían ser más incidentes en este nuevo concepto, ya antiguo, pero de ciudad inteligente. Eh, ¿Desde Sí. dónde? ¿Desde el Estado? ¿De los privados? ¿Tiene que ser un esfuerzo No, yo creo conjunto? que tiene que ser un esfuerzo conjunto. O sea, hoy día eh, hay un alto porcentaje dentro de la ENDIX y las encuestas que se han hecho. Las personas con discapacidad están dentro del grupo más vulnerable de la población. O sea, las personas con discapacidad está medido que son personas más pobres. Por lo tanto, y muchas de esas personas con discapacidad tienen trabajos informales, ¿ya? Por lo tanto, hoy día en temas de pandemia no pueden salir a trabajar, por lo tanto, eh,
se hacen, entre comillas, se hacen más pobres. Y muchas personas con discapacidad también dependen de cuidadores, ya sea mamá, tío, hermano, que al no tener esta persona con discapacidad trabajo o al ser dependiente 100% de un cuidador, esta persona tampoco tiene trabajo. Por lo tanto, ya de un grupo familiar ya son 2 personas que no tienen ingresos y no tienen trabajo. Claro. Por lo tanto, el otro día, ¿cómo se llama? Alguien dio un dato súper importante referente claro, hoy día las personas con discapacidad, como tienen problemáticas de trabajo, etcétera, tienen asociados muchas veces a que no están dentro del Registro Nacional de Discapacidad. Por lo tanto, muchas enfermedades asociadas a la discapacidad no están en el pleno auge, por ejemplo. Entonces, se hace un círculo vicioso de que al final te cuesta más salir de la pobreza siendo una persona con discapacidad, más hoy día. O sea, hoy día es súper relevante porque tampoco están visibilizados y lo que están queriendo hacer es poder meterse dentro del grupo que pertenezca a esta nueva constitución, si es que todo sale bien, que se pueda hacer, para que se puedan visibilizar, para que puedan tener voz, más voz, y también puedan ser considerados, porque cuando yo te comentaba hace un rato que el Estado de Chile se comprometió eso tiene que ver con que y está en la Constitución de la República, en el artículo 1, dice, todas las personas tienen derecho a, por igualdad de condiciones, y eso es total. En la Convención, el Estado tiene que hacerse cargo. Pero aquí no solamente tiene que ver con el Estado, tiene que ver también con las empresas, tiene que ver con los colegios, tiene que ver con la educación. Si no hacemos un enfoque en la educación primaria, es bien difícil que podamos salir de esta vulnerabilidad, de que tienen problemas tanto más vulnerables, laboral, por tanto, que tienen que hacerse cargo, y eso fue el 2008, y a raíz de eso, las empresas hoy día tienen que pensar en ir más allá de la norma en un contexto transversal, ya sea desde la accesibilidad hasta la inclusión laboral. Hoy día las empresas de la red de empresas inclusivas de Sofopa son alrededor de 50 empresas que están hace ya la red de empresas empezó en 2015, ya lleva 5 años, y alrededor de 50 empresas, ya casi el 70% de esas empresas tienen contratadas a más del 1% dentro de su educación. Están trabajando desde hace tiempo en el cambio cultural, desde la gestión del cambio. Por lo tanto, hoy día es importante entender de que esa es la prioridad. O sea, la prioridad es entender a las personas con discapacidad como derecho, de que hay que entender que los procesos de inclusión llevan un tiempo y que hay que abordar todas las etapas para que después la empresa y el área de recursos humanos pueda de manera autónoma hacerse cargo de ese proceso y no pedir siempre la asesoría de un tercero para los procesos de inclusión. Nosotros trabajamos con el enfoque de empoderarlos para que ellos después puedan seguir y darle continuidad a los procesos de inclusión laboral. Preguntarle también a Fernanda, ¿cómo ve ella y cómo cuáles son las acciones que ha podido ver dentro del desarrollo de la ciudad que conectan a este importante desarrollo del estudio esparcido del derecho inteligente con la accesibilidad? Porque Lorena menciona que todos tenemos que desde adentro para afuera, ¿cierto? Desde experimentar en la casa, pero también desde adentro para afuera, cuando se dicen 3 millones de personas, que ambas sabemos, ¿cierto?, que el decreto 50 no se cumple y que muchas veces las personas con discapacidad no pueden acceder a museos, a la biblioteca, a las universidades, sumo y sigue, ¿no? ¿Cómo Mira, lo yo me voy a agarrar un poco de lo que dijo la Lore en relación a estas 3 o 4 entidades que tienen que hacer esta ciudad más inteligente, que tienen que ver el sector público, el privado, los ciudadanos, y no recuerdo el otro que dijiste, pero en relación a la academia, que es muy importante hoy día. Yo creo que hay varias falencias en relación a la academia en el tema de ciudad inteligente y específicamente en temas de accesibilidad, el concepto del diseño y diseño urbano. Lo otro tiene que ver con las políticas públicas. ¿Por qué? Porque hoy día yo personalmente considero que no existe un trabajo colaborativo entre los distintos ministerios para poder hacer una ciudad más inteligente, donde se intervienen espacios públicos, donde
los distintos ministerios yo considero que no lo están abordando como en una mesa de trabajo, por lo tanto hay varias variables relacionadas con el uso del espacio público que quedan como en la última escalafón de Claro. el último escalón de esta ciudad inteligente. Como bien dijo la Lore, la ciudad inteligente tiene hartas bajadas, y dentro de las bajadas está el ciudadano, y en mi tema, la accesibilidad. Y la accesibilidad a través de las tecnologías de la información, que es uno de los paraguas como más importantes en el tema de la Smart City, pero también tiene que ver un poco como cómo hago esa conectividad entre esta ciudad inteligente con tecnologías de la información que me permitan darle continuidad a un transporte inteligente, donde las personas con discapacidad puedan acceder a la información y así poder controlar sus tiempos de viaje, por ejemplo, para poder llegar a distintos tipos de lugares o acceder a distintos tipos de establecimientos o poder pagar en algunos iguales tipos de servicios. Hoy día la gran problemática en materia de accesibilidad es el transporte, son los tiempos de traslado, son las circulaciones en los mismos espacios públicos. Por lo tanto, aquí yo no sé, Lore, si hoy día existe dentro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones un área que aborde, por ejemplo, la importancia que hoy día en pandemia se ha hecho latente en relación a las tecnologías de la información, a cómo los adultos mayores y las personas con discapacidad acceden a los distintos servicios, cómo la persona con discapacidad, cuando ya salgamos de esta pandemia y podamos usar del espacio desde el área de telecomunicaciones, podríamos abordar un proyecto que nos permita poder dejar en línea, como pasa en otros países. Sabéis que yo tengo una discapacidad y me demoro más o menos tanto tiempo, por lo tanto yo desde un smartphone podría perfectamente saber en qué paradero o qué paradero es accesible, qué bus me va a permitir poder tomar el transporte para poder llegar a un lugar en un tiempo determinado, y que ese bus llegue a la hora que corresponde para yo poder así administrar mi tiempo de movilidad, que hoy día no ocurre. Pasa con los metros también. El metro ahora, ya después del estallido social, nos ha permitido poder intervenir la infraestructura y poder tener ascensores, pero no todos lo tenían. Por lo tanto, la persona tenía que, entre que tomar un metro, bajarse en uno que sí tiene ascensor, después moverse y desplazarse hacia el lugar donde ese metro no tenía un ascensor. Entonces yo creo que hay altas variables en el uso del espacio público que yo creo que deberían ser más incidentes en este nuevo concepto, ya antiguo, pero de ciudad inteligente, que al final nos permita hacer el uso de espacio donde las ciclovías también, hoy día es uno de los principales avances que se ha hecho en temas de ciudad inteligente, tratar de sacar el automóvil para poder incorporar las ciclovías, pero también al incorporar las ciclovías... ¿Perdón? Ah, no, perdona. ¿Sí? Cuéntanos, Cristian. Que te quería hacer una pregunta, disculpa que te haya interrumpido, pero me pasa que yo estoy investigando un poco como de sus distintas trayectorias y todo, y me llamó mucho la atención que tú estudiaste y partiste tu carrera en la quinta región, en Valparaíso, en Viña. Entonces, lo que me pasa muchas veces cuando escucho esta conversación de ciudad inteligente y las adaptaciones para personas con discapacidad, muchas veces como que el discurso se centraliza mucho a las necesidades que tienen los habitantes en Santiago, que es lógico, porque igual es como es la ciudad más grande del país, pero que en tu experiencia, que fue como tus primeros inicios y que sobre todo en Valparaíso, que es una ciudad llena de hitos arquitectónicos como de terreno, de relieve, de bajadas, tan complejo, ¿cómo uno extrapola este discurso de ciudad inteligente y accesibilidad universal a un país que tiene tantos hitos geográficos tan diferentes, ciudades que se hacen arriba de cerros, ciudades que se hacen en el desierto? ¿Cómo uno puede llevar ese discurso de accesibilidad universal a algo más global pensando que Chile tiene tanta diferencia? Yo creo que esto es casuístico, o sea, nosotros tenemos que diseñar y pensar una ciudad desde las distintas ciudades con las distintas complejidades que tiene cada ciudad. En Valparaíso
es, por ejemplo, uno lo puede asimilar como es San Francisco en Estados Unidos. Yo no sé si han podido ir a San Francisco, pero San Francisco es una ciudad mega accesible y es igual o muy parecida a las pendientes que tiene Valparaíso hoy día, y es una ciudad que funciona. O Lisboa, por ejemplo, en Portugal. O Lisboa, Portugal, San Francisco funciona, el transporte funciona, los buses bajan de nivel a nivel de acera para que la persona en silla de ruedas, en este caso, pueda acceder. Tienen muchas facilidades en relación a las ayudas técnicas para tener sillas de ruedas automáticas. Todos los espacios públicos, inmuebles, tienen dispositivos automáticos para poder acceder a ellos y poder salir. A las alturas correspondientes, tienen señalización que me permite poder identificar dónde estoy parado, dónde te quiero ir, puedo de cierta manera organizar mis tiempos de viaje, y claro, eso parte por una concepción de una política pública del Estado o de la municipalidad de San Francisco, que dijo, ¿sabéis qué? Esta es una ciudad que tiene estas características y además tiene un alto porcentaje de personas con discapacidad y de personas indigentes. Creo que es la segunda ciudad con más personas indigentes y más personas con discapacidad en Estados Unidos después de Nueva York. Entonces, cuando uno tiene esa información, tú vas a diseñar y vas a empezar a adecuar, aunque decía la Lore, las ciudades ya están hechas y son antiguas y están construidas, que todas las mejoras, las modificaciones sean en base a los habitantes que están ahí, y cuál es el uso de que los habitantes le dan a ciertos espacios. Te estoy hablando de iglesias que tienen, no sé, 1000 años, donde tienen accesibilidad alternativa, con una buena señalética, y eso no significa que yo me voy a romper el casco histórico o el inmueble de conservación histórica para poder hacer un acceso, sino que busco alternativas eficientes a través de la comunicación que me permitan poder acceder a esos espacios y así darle el acceso, valga la redundancia, a personas con discapacidad. Entonces se puede. Bueno. Medellín también es un ejemplo. Medellín es una ciudad totalmente en un cerro donde tiene unos, ¿cómo se llaman estas cosas? Unos teleféricos. Unos teleféricos, pero teleféricos que son como buses, donde llevan a la gente y la movilizan de zona en zona, y la gente que vive arriba y tiene alguna discapacidad, cualquiera sea, no tiene que bajar a pie, o sea, tiene el transporte. Yo creo que mucho de hoy día en estos tipos de ciudades, y diseñarlas o rediseñarlas, tiene que ver también con la geografía, y tenemos que pensar en qué habitantes, qué tipo de población tenemos en ese lugar, porque puede ser que muchas ciudades tengan una población, un porcentaje de adulto mayor muy alto y de discapacidad también. Hay otras poblaciones que son más jóvenes, como Concepción, que está lleno de estudiantes. Entonces hay que diseñar pensando en cuál es el nombre de la ciudad como la ciudad jardín, que es ciudad universitaria, cuáles son nuestros habitantes, qué tipo de personas viven ahí, y así cómo voy a ir mejorando el diseño de la ciudad para que podamos, de cierta forma, usar las tecnologías, mejorar el transporte, mejorar las circulaciones, el espacio público, y hacer un match también entre las ciclovías, las aceras, que hoy día en realidad, claro, nos pusimos a hacer ciclovías como locos, pero ¿qué pasa con las aceras hoy día? Todavía tenemos postes de alumbrado público en la mitad de las aceras, en las áreas de circulación. Entonces, chuta, tú decís, ¿cómo poder mejorar eso? Hay hartas cosas que se pueden hacer. Fernanda, perdona que te interrumpa, pero... Dale. Quería decir algo. Encontré súper inteligente, hablando de ciudad inteligente, también encuentro muy inteligente el concepto como de tener estas ciudades de referencia, porque si es que hay buenos ejemplos, yo creo que hay que imitarlos, o sea, no hay que tener susto. Había detectado, solo desde el punto de vista del rendimiento académico, él había detectado que en un octavo básico común y corriente de Chile había como 6 cursos distintos. Ya podía agrupar a los estudiantes en seis grupos distintos. ¿Ya? Entonces, imagínense, además a eso le agregamos las necesidades educativas especiales que hemos descrito ahora. La verdad es que el curso es diverso, completamente diverso. La diversidad es la norma, la diversidad es la norma, y a eso es lo que tenemos que aprender. Y la pandemia nos ha forzado a eso. Yo lo veo como un empujón al aprendizaje positivo en el largo plazo. Porque ahora todos estamos hablando en qué hacemos para que ningún estudiante se quede atrás. ¿Y eso qué es? Es inclusión. Eso es inclusión.
Sí. Ya cuando estás tocando la temática, ya lo estás abordando de cierta forma. ¿Me escuchan? Exactamente. Sí, ahora Sí, te escuchamos. pero Sí. no alcancé a escuchar la pregunta completa. No sé si me hablaste a mí. No, estaba un poco haciendo referencia a lo que decía la Isa, que ya al estar tocando la temática y al estar abordando el tema, ya estás haciendo un proceso menor o mayor de inclusión, estás avanzando en algo. Entonces, yo creo que tiene razón un poco en lo que decía la Isa, que a pesar del contexto que estamos viviendo hoy día, sí, mejor o peor, de alguna forma, sí se están tomando las herramientas, se están tomando en consideración de poder continuar con el aprendizaje de los niños con discapacidad de distintas formas. Entonces, yo estaba pensando, mientras estaba pero no estaba, cómo hacer que los colegios particulares puedan dar este paso hacia la inclusión escolar sin que haya una ley de cuotas detrás, pero considerando desde el punto de vista de que no les suba los aranceles, por ejemplo. O sea, ¿cómo lo puedes ver tú o la Isa que tiene experiencia con colegios, a lo mejor particulares, y desde el ministerio, cómo debería ser desde el ministerio, pensando en el ley de inclusión laboral, por ejemplo, pero cómo podemos hacerlo con los colegios particulares? ¿Cómo incentivar, qué herramientas desde el Estado poder entregar para que los colegios particulares den el paso y no tengamos que llegar a una ley de cuotas para que se haga? Voy a partir por el lado más optimista. Y yo creo que nosotros tenemos nosotros que los que conocemos la inclusión, a eso me refiero a nosotros, tenemos una misión y es hablar de ella. Porque los que no la conocen, la conciben en base a una serie de mitos que perjudican su masificación. Pero yo no he visto a nadie que la experimente que después quiera retroceder. Exacto. Entonces, desde ahí, ¿por qué se le va a cobrar más a un estudiante con discapacidad para que esté presente en la sala si le hace bien a todos? Estoy de acuerdo, pero pasa. Por eso lo pongo sobre el tapete. Pero por lo mismo, tenemos que ser majaderos en repetir los beneficios que tiene la inclusión. Efectivamente, entrega beneficios académicos a los estudiantes que hoy día están siendo marginados. Esos estudiantes aprenden mejor en ambientes inclusivos. La parte más dura, la que estamos acostumbrados a medir de manera restringida como calidad educativa en Chile, el CIMSE, matemática, lenguaje, eso mejor en esos estudiantes. Está sumamente demostrado que los mismos indicadores no bajan en sus compañeros. Esto no se trata de nivelar a la baja. ¿Ya? No pasa. Y también, otra cosa que está también demostrada, y aquí me sale toda mi deformación de economista, porque estos son estudios, son regresiones, es que todos aprenden mejor habilidades sociales, resiliencia, empatía, habilidad para trabajar en equipo. Todo eso mejora en los estudiantes que tienen y los que no tienen necesidades educativas especiales. Es una mejor educación. Entonces, la resistencia a masificarla es desconocerla. Por eso es que tenemos la obligación de hablar mucho de ella. Y hay otra cosa que es súper interesante. Sí. Hace poquito llegó a mis manos un estudio que no sé si se había hecho en Europa, no recuerdo en qué país se había hecho, que calculaba cuánto era, esto que estoy diciendo que son promedios, calculaba hasta dónde se daban estas ganancias, estos beneficios, ¿ya? Y efectivamente llegaban a un punto en que seguir incorporando estudiantes con alguna necesidad educativa especial en la sala de clase empezaba a bajar el rendimiento de sus pares. ¿Pero saben cuánto era ese punto? Exactamente la proporción que hay en la sociedad. No. Cuando los colegios comienzan a convertirse en escuelas especiales, comienza a bajar el rendimiento de los pares que no tienen necesidad educativa especiales. Pero hasta que llegamos a la proporción que existe en la sociedad, solo se trata de beneficios. El estudio concluía que la mejor política pública era distribuir a todos los estudiantes en todas las salas de clase, tal cual estaba presente la diferencia en la sociedad. Y acá en Chile tenemos otra cosa, tenemos estudiantes concentrados en sectores más vulnerables. ¿Mm? Entonces ahí hay un desafío de política interesante. Sí.
Sí, ¿cómo Sí, es un desafío de política interesante, pero que impacta directamente con el cambio cultural de muchos establecimientos educativos. Y que, y que me pasa con el tema de legislar frente a una cuota, me pasa este tema que tiene que ver con en qué momento el colegio internamente hace este movimiento. Y ante eso, prioritario es un cambio cultural. Un cambio donde efectivamente, como dice Isabel, la discapacidad, la condición de discapacidad deje de ser una traba y deje de desconocerse el alcance que tiene como un beneficio al sistema escolar. En general, es un beneficio mutuo, digamos, la presencia de un estudiante con discapacidad, pero eso va asociado a la vez a las herramientas que los profesores, los equipos requieren para poder permitir y poder hacer las adecuaciones correspondientes para que ese niño también avance curricularmente. Sabes tú que no hace mucho tiempo en un colegio me hablaba una profesora a raíz de un niño, de una evaluación, de una discapacidad emergente en el sistema, hablaba dentro de cómo explicarse esto, cómo llevarlo a la práctica de modelos antiguos donde el niño salía del aula en asignaturas específicas que tienen más exigencia cognitiva, como la matemática y el lenguaje, o el idioma en este caso, sacarlo del aula a hacer otra cosa. Entonces, al no tener conocimiento, lo primero que va a hacer un profesor para poder resolver es buscar una solución práctica, pero que finalmente atenta contra lo que propone el origen de esta forma de querer educar, y que tiene que ver con mirar al estudiante en situación de discapacidad dentro de un sistema donde el sistema se beneficia de su presencia también. Entonces, un beneficio mutuo. Sí, mi pregunta, perdón, iba en que hoy día los colegios particulares los padres tienen que pagar por un profesional que permita a los alumnos tener un tutor y que pueda ir de cierta forma a la par con sus compañeros. Y eso es un pago extra, es un pago que asume el apoderado porque quiere tener al colegio, o sea, quiere tener al niño en ese colegio, pero el colegio no tiene los profesionales que puedan darle continuidad al aprendizaje o asegurar el aprendizaje del niño. Entonces, claro, el tema no debería ser, como decía la Sael, subir los aranceles, pero hoy día pasa, o no van a subir los aranceles, pero el padre igual tiene que desembolsar, aparte de la colegiatura y todo, este tutor profesional experto que le haga el acompañamiento para que este niño pueda seguir una continuidad del aprendizaje igual que sus compañeros. Entonces, el tema de los colegios particulares, a diferencia de los particulares subvencionados que están bajo el alero del Estado y están regidos por ciertas cosas y tienen que cumplir ciertas indicaciones, hoy día el colegio particular no lo hace, por lo tanto, a eso iba un poco la pregunta para todos en general en relación al Mineduc, de que cómo consideras, Patricio, que podríamos abordarlo para no llegar a la ley de cuota y poder hacer desde el cambio, desde el chip, desde el cambio cultural, que también lo hemos hecho en las empresas hoy día, poder hacer inclusión escolar en los colegios particulares. Bueno, yo ahí tengo una opinión muy personal, porque además vengo también del mundo de la inclusión laboral, ¿ya? Creo que las leyes de cuota ayudan en la medida que sean bien hechas. No es el objetivo final, ¿ya? No, Pienso no. que claro, si es solo con cuotas, de hecho hay malas experiencias en el mundo, en que la cuota se ha convertido en una obligación, en que las empresas entonces hacen un cumplimiento, digamos. Claro. Cumplen con la cuota formalmente, pero en la práctica no hay inclusión, ¿ya? Creo que en Chile, no lo sé, no tengo un estudio a la mano, pero por lo que he oído, por lo que me tocó ver a mí, se ha hecho un poco mejor. Es una ley de cuotas no tan exigente, pero que ha permitido cambiar el switch, ¿ya? Y llevamos 10 años hablando de esto, y hoy día las empresas increíbles se visten de inclusión, o sea, publican y muestran todo lo inclusivas que son, tanto con sus clientes, no tanto a lo mejor con sus proveedores, porque eso vende menos, y con sus empleados, ¿ya? Entonces, tal vez, yo viviendo en otros países he visto eso también, que muchas veces las cosas que socialmente consideramos malas, más que una ley que las prohíba, ojalá tengan condena social. Probablemente si una escuela de alto nivel te cobra el doble por tener un niño con alguna necesidad educativa especial,
va a ser tan mal visto que el resto de los papás se van a querer ir. ¿Ya? Y ojalá lleguemos a eso, ¿ya? De modo que no sea necesaria una ley de cuotas. ¿Ya? Yo lo vería así. Ahora, si la ley de cuotas nos ayuda a llegar a plantearnos ese tema, y es una ley de cuotas que no sea tan exigente que haga que los colegios entonces busquen la forma de burlarla, sino que nos ayude a encaminarnos a ese cambio de mentalidad, creo que puede servir. No creo que haya un solo camino, en esto no soy dogmático, no, estoy diciendo cosas que he visto y comentando mi experiencia, ¿ya? Entonces yo no me pondría así en forma tajante a cualquier ley de cuotas, ¿ya? Sino que veamos cómo hacerlo para que haya un cambio de mentalidad, y comparto con Isabel y por lo que han dicho los demás, de que aquí hay beneficios mutuos, porque al final las necesidades educativas especiales son no sé si de todos o de casi todos, pero da lo mismo, ¿ya? Entonces, al final, y muchas veces yo delante no lo mencioné, pero también hay necesidades educativas especiales a veces de alto rendimiento académico, o sea, estudiantes que logran que a clase y los papás piensan que debería estar 2 cursos más arriba porque realmente tiene una facilidad de rendimiento académico, pero que le falla a lo mejor la empatía o la sociabilidad, u otras cosas, ¿ya? Entonces, uno dice, bueno, en ese sentido hay que ponerse en todas las situaciones y todos nos podemos beneficiar de la inclusión, ¿ya? Las habilidades sociales creo que son súper relevantes, ¿no? Uno se puede imaginar a veces en un colegio o en cualquier grupo humano en que se privilegia solo el rendimiento cuantitativo de algún tipo. Por ejemplo, el que pega más fuerte, o el que corre más rápido, o el que se saca puros 7, ¿ya? Pero si en la vida actuamos así, en que yo tengo que salir adelante pegándole a otro, corriendo más rápido o sabiendo algo mejor que el otro, eso no es toda la vida, ¿ya? Y yo he visto en colegios donde hay inclusión, ¿cómo podría decirlo? Culturalmente, no solo por una norma, en que uno va a un curso y donde hay niños con síndrome de Down, por ejemplo, todos los compañeros son más pacientes, más tolerantes, no valoran el que corre más rápido, el que pega más fuerte, valoran otras cosas, ¿ya? Valoran también más igualdad entre lo masculino y lo femenino, ¿ya? O sea, también he visto que de repente los niños hombres incorporan a las mujeres en algunos juegos, o al revés, te fijas, sin tanta segregación que a veces es dañina, sin querer confundir los dos sexos. Yo no voy por ese lado, sino que voy por el lado de la inclusión, ¿ya? Entonces, creo que hay beneficios mutuos en todas las direcciones, y creo que esas virtudes que estoy comentando son las habilidades blandas, ¿ya? Es decir, cómo esperar al otro, ser tolerante, respetar. Si yo soy bueno para las matemáticas, ayudo al que es malo para las matemáticas, pero soy malo para leer, el otro me ayuda a mí a leer mejor, etcétera, 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 ¿ya? La colaboración. Todos decimos que estamos en un mundo, en la época de la competencia, que nos ha servido mucho, pero que tiene límites. Y probablemente la próxima cultura que venga sea la de la colaboración. Entonces esto ayuda mucho en esa dirección. Bueno, yo estoy tremendamente convencida de que la educación inclusiva nos puede convertir en una mejor sociedad. Sí, totalmente. Y lo único que tal vez desde la política pública se puede apuntalar es que esa mejor sociedad va a llegar en el largo plazo. Nos va a hacer mejor a todos, ¿ya? Pero en el corto plazo tenemos que convencer a la gente que se esfuerce para llegar a ese largo plazo. Eso es lo que hay que conseguir. Y desde ese punto de vista, tal vez las leyes de cuotas sí apoyan, porque hace falta mostrar la inclusión para después valorarla. Alguien que desconoce algo, ¿cómo la va a valorar? Y nosotros tenemos un sistema de educación tan segregado que los estudiantes de los sectores más altos no conocen la discapacidad porque no la tienen entre sus compañeros. Los papás de ellos tampoco. Entonces, tal vez hay que mostrarla. Sí, yo creo, y como tú decís, yo creo que la ley de cuotas, como la ley de inclusión, sirve, es como lo que decía Patricio, de a poquito, de distintos frentes, poder meter esta concientización de los beneficios que tiene hacer inclusión. Yo lo comentaba por un caso particular que me pasó en el colegio de mis hijos, donde los padres estaban muy agradecidos porque habían hecho, es que mira lo que les voy a decir, habían hecho adecuaciones de infraestructura para que su hija pudiese ingresar al prekinder. Entonces ahí tenemos dos cosas. La ley 20.422, que es una ley que tiene 10 años ya, que es la ley de 2010, que habla de la igualdad de oportunidades, donde
tenemos que tener acceso a la información, a la educación, ya está la convención, que ya todas la conocemos, donde es nuestra como ley madre, y donde todos los niños por derecho tienen derecho a la educación. Y cuando yo escuchaba a estos papás de esta niña, yo decía, me desencajaba un poco, totalmente agradecidos del colegio porque habían permitido que su hija, con una discapacidad física, que tiene un problema congénito, había podido ingresar a un colegio particular a poder estudiar. Entonces ahí es donde a mí me hace un poco ruido porque sí, ok, derecho a la educación, pero hoy día estamos exigiéndole solamente, entre comillas, a los colegios particulares subvencionados que se hagan cargo de la educación de estos niños o del acceso a la educación de estos niños. ¿Qué pasa con los colegios particulares? Entonces ahí es donde yo insisto, ok, a lo mejor la ley de cuotas yo creo que es una opción, pero la ley de cuotas, como decía la Isabel, a raíz o en beneficio de poder hacer este cambio cultural para que la comunidad escolar, la comunidad de los profesionales, de los profesores, desde el rector o de la congregación, en el caso de los colegios católicos, entiendan la importancia y los beneficios que tiene que los niños tengan esta diversidad, y para la comunidad escolar lo importante y lo beneficioso que es. Porque hoy día, si pensamos, los niños no notan la diferencia. Somos los adultos los que tenemos ese chip de notar la diferencia de una persona con discapacidad o un niño con alguna necesidad especial. Pero los niños en sí no lo ven o no lo notan o como lo viven desde pequeños con eso, no hacen la diferencia. Entonces era un comentario que quería decirles porque me chocó un poco de como que te estoy haciendo un favor, apoderado, te estoy haciendo un favor, y me chocó el que no debería ser así. Entonces, pero por eso ¿ustedes han visto esas publicaciones que le preguntan a los sectores más altos qué porcentaje de gente con ingresos menores a tanto existen, y etcétera? Y las percepciones no son muy apegadas a la realidad porque se las desconoce. Yo he hecho el mismo ejercicio en relación a la discapacidad. En el sector más alto, el quintil más alto, existe un 4,4% de niños con discapacidad. Esa es la última en DISC. Y cuando tú le muestras esa cifra a apoderados de colegios de ese segmento, no lo pueden creer porque realmente no lo saben. Exactamente. Y no lo ven, porque tampoco lo ven en los ven. colegios. No lo saben y por lo tanto creen que no es necesario. Exactamente. Y también los directivos y así todo el segmento. Entonces hay que mostrarlo. Tenemos la obligación de hacerlo. Sí. Sí, bueno, ya van a ser las 8. Quería dejar un poco, agradecer a todos los que se conectaron, a la Isabel por estar aquí, a Patricio desde el ministerio y a la Carolina, que también los tres, cuando conversamos y nos tratamos de juntar con la Caro de que queríamos poner este tema en la palestra, que yo creo que también se va a ir dando más, y he estado viendo unos flyers de algunos conversatorios que se van a dar de inclusión escolar. Queríamos abordar como las distintas miradas, desde Patricio, su experiencia en Fundación LU, hoy día en el ministerio, en las cosas que se están haciendo, Isabel de los años que lleva también trabajando en la materia, y ambos con un hijo con alguna discapacidad, y Carolina, que trabaja día a día con niños vía online en el aprendizaje y en la continuidad de eso. Entonces, la familia y con las comunidades educativas. Y con la familia, claro, y las comunidades. No solamente los niños. Es como un complemento. No se puede solo los niños. Sí, es verdad. Es un complemento importante. Bueno, de intervención. En la inclusión laboral, pues la idea es también hacer participar un poco de la familia. Entonces queríamos un poco plantear qué es lo que está haciendo, cuáles fueron las herramientas que se entregaron para los colegios, cómo lo abordaron, cómo lo vieron, más hoy día este año en temas de pandemia, que fue todo un switch rápido de cambio para que todos nos pudiésemos adecuar, los niños tuvieron que adecuarse, hay ansiedad de por medio, hay cosas que de repente los mismos niños no entienden qué está pasando. Entonces hoy día queríamos tocar esta temática porque creo que es indispensable para poder llegar a ser una sociedad, como dice Larisa, en unos años más, una sociedad más empática, más acogedora, más inclusiva, más, que podamos mirarnos de igual manera y valorar la diversidad. Creo que hoy día, y lo conversamos con el Pato en algún momento,
el foco, personalmente, creo que es la educación primaria. Si no ponemos el foco en la educación primaria, va a ser difícil que en 20 años más tengamos profesionales como debemos tener para poder ser incluidos en el mundo laboral. Entonces, hoy día tenemos que trabajar con los niños y poner todas nuestras fichas desde los ministerios, desde el ámbito privado, en la educación primaria para poder lograr que también baje la tasa que está muy asociado la tasa de pobreza ligado a las familias con discapacidad y a la gente con discapacidad. O sea, la misma ENDIX soltó en el último, el 2015, que las personas con discapacidad y su familia son más pobres. Y hoy día con la pandemia, muchas personas con discapacidad que tienen trabajos informales, al no poder ir a salir a trabajar, se hacen más pobres. Entonces, esto tiene que ver con un tema social también, donde si queremos poder ser una mejor sociedad, tenemos que enfocarnos en una buena educación primaria que sea inclusiva para todos y poder así avanzar a una sociedad más diversa y con mejores oportunidades y acortar esa brecha de desigualdad que existe hoy día. Quería cerrar un poco que cada uno con un par de líneas o un par de palabras, no de líneas, de palabras, dijera algo de cierre como para que nos quedemos con algo de reflexión y para poder pensar en los desafíos que tenemos los cuatro como profesionales en nuestras áreas de empujar esto, porque esto tiene que ver mucho con la pasión también que uno siente por esta materia y eso hay que, entre todos tenemos que empujarlo. Sí, yo solamente acotar algo porque nos queda poquito tiempo, solamente hablar de las altas expectativas, o sea, mientras nosotros podamos trabajar en los colegios desde la base de las altas expectativas que los estudiantes tienen y que pueden alcanzar, va a permitir que los equipos directivos puedan brindar las herramientas a los profesores se sientan más acompañados de poder hacer las adecuaciones correspondientes en un currículum flexible y obviamente familia comprometida, comunidad, haciendo comunidad, presencia, participación y aprendizaje para poder lograr que el objetivo final se cumpla. Dale, Isa. No, yo quería, se me vino a la mente cerrar con algo que le estoy dando vueltas todos los días, a propósito de lo que estamos viviendo en Chile, que es un proceso de transformación social súper importante. Y es que no se nos olviden de nuevo las personas con discapacidad. Porque estamos todos viendo qué es lo que hay que hacer para tener una sociedad más inclusiva, más democrática, con espacios de participación para todos, pero resulta que el 6% de los niños tienen discapacidad, otro grupo no menor tiene necesidad educativa especial asociada a otras condiciones que también quedan atrás por inequidades de acceso a oportunidades educativas desde un comienzo. Entonces, si queremos emparejar la cancha, para tener oportunidades de participación con equidad, estos temas no se nos pueden volver a olvidar. Así es. Y tenemos que serlo parte de esta transformación que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Tenemos que hacerlo presente. Sí, y lamentablemente no los veo tan puestos. Entonces, hay que lograrlo. Sí, yo creo que sí. Ahí habemos harto y muchas organizaciones y nosotros y ustedes mismos que estamos... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Esa. Yo creo que si no hoy día es la oportunidad para que no se sigan quedando atrás y para que no se sigan quedando atrás y podamos acortar esa brecha, que al final tiene que ver con el tema de los derechos humanos, y los niños tienen derecho a la educación y al trabajo y así para adelante. Así que podríamos estar conversando mucho rato más. Patricio. No, creo que es difícil encontrar un solo cierre, pero sí volver a repetir que las normas son necesarias, las obligaciones son necesarias, pero no bastan, ¿ya? Acordémonos de eso, que el Estado o las leyes que nos damos nos pueden dar un piso, ese es el desde, ¿ya? Las obligaciones son el desde, ¿ya? Pero las buenas prácticas se logran por convicción, ¿ya? Y por culturizar el cuento, ¿ya? No basta, no hay ninguna norma que nos vaya a hacer solidarios o generosos o amorosos, ¿ya? Nos pueden dar el puntapié inicial, ¿ya? Pero esas buenas prácticas, esas virtudes se adquieren por convicción y tenemos que ir hacia allá. Y así que quiero dar ese mensaje positivo y a no tener un mensaje también de no tener miedo, ¿ah? Yo creo que este ha sido un año de miedo, ¿ya? Por la pandemia, por las dificultades sociales que hemos tenido como país,
Entonces, ¿qué va a pasar el próximo año? Que cuando las escuelas vuelvan, todos se van a enfermar, todos que aquí, todo. Si partimos así, vamos a partir con el pie izquierdo. Tratemos de no tener miedo para el futuro que se nos viene, para que partamos con un ánimo positivo. Hola a todos, bienvenidos a este panel. Primero que nada, presentarme. Bueno, mi nombre es Álvaro Bravo, yo soy cofundador de Lazarillo, una startup internacional de origen chileno en la que desarrollamos tecnología para la accesibilidad e inclusión de personas en discapacidad. Y desde ahí crear también ciudades más accesibles e inclusivas, y hoy lo estoy acompañando desde España, específicamente desde Zaragoza, en el norte de España, de donde me encuentro viviendo actualmente, iniciando operaciones también con Lazarillo en este país. Bueno, darle la bienvenida a este panel titulado ¿Cómo avanzar hacia una sociedad más inclusiva desde la ciudad inteligente y accesible? Para poder conversar de esto, entonces, nos acompañan María Fernanda San Martín, directora de Guggenheim Arquitectos, Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pamela Pret, directora de Ciudad Accesible, Lorena Santana, directora de Do Smart Cities, y la invitación entonces es a pensar esta nueva ciudad, a pensar cómo construimos una ciudad más accesible e inclusiva, y pensando en estos conceptos que se ponen en juego en esta charla, en una ciudad inteligente, accesible. Yo me ponía a pensar antes de este encuentro en cómo se conceptualiza eso, cómo pensamos eso. Y ahí he encontrado una referencia que dice una ciudad que busca promover un desarrollo inclusivo, accesible, sostenible, donde las ciudades se tornen más innovadoras, competitivas, atractivas y resilientes. Esto finalmente para poder aportar a la calidad de vida de toda la población y poner la persona en el centro. Y ahí entra en juego un gran tema que es ¿qué personas están en el centro? Queremos que todas las personas entonces, con independencia de sus medios económicos, de su género, de su raza, de si tienen o no un tipo de discapacidad, puedan estar en el centro y sean parte de la ciudad. El tema y lo que nos convoca en esta conversación también es cómo logramos eso, qué respuesta está entregando ya la Smart City y todo este concepto que a nivel mundial está tan desarrollado para precisamente hacer las ciudades más accesibles, y también cómo la tecnología, la innovación nos da nueva respuesta a esto, que ya se venía trabajando desde el urbanismo, desde la arquitectura, y además en este contexto en el que estamos ya todos inmersos, que es el contexto de la pandemia, y que ha impuesto también nuevas preguntas y nuevos desafíos. Entonces, bueno, para partir la conversación con nuestro panel, me gustaría ya poder pasar la palabra. Entonces, me gustaría partir hablando por qué se entiende para toda la gente que nos está escuchando, que probablemente están bien metidos en el tema de accesibilidad, de inclusión, pero de repente el tema de Smart City resuena en nuestra cabeza, pero es un concepto un poco lejano, un poco a veces desconocido. Entonces también ahí me gustaría que Lorena, que es nuestra experta también en el tema de Smart City, nos pudiera contar un poco más de qué se considera una Smart City y cómo esto puede tener que ver con tener una ciudad también más accesible e inteligente. Hola Álvaro. Bueno, hay muchas definiciones de lo que es una Smart City, pero a nosotros nos gusta hablarlo en simple y decir que una Smart City es una ciudad que utiliza su potencial y utiliza el potencial tecnológico también para generar todo un ambiente que mejora la calidad de vida de sus habitantes. Y así tenemos una serie de bajadas que van en torno a lo que necesita una ciudad para poder desarrollarse. Y ahí nos gusta mirar lo que son los componentes estratégicos, que es la naturaleza propia de la ciudad y que tiene por definición una característica que la diferencia de otras ciudades y que por tanto puede partir desde ahí estratégicamente para poder hacer la transformación del territorio. Entonces hemos visto cómo las ciudades se definen como ciudades puerto, o se definen como ciudades de destino turístico, o se definen como ciudades medioambientales, y desde ese punto empiezan a trabajar en lo que es la transformación del territorio y a generar estrategias que finalmente se traducen
en acciones de corto plazo, con una mirada de largo plazo para hacer los cambios. Y me gusta que uses la palabra Smart City. Personalmente pienso que hablar de ciudades inteligentes no está definiendo del todo lo que se necesita de la ciudad. Aquí estamos hablando de una ciudad que se anticipa, que va mirando hacia adelante, y la palabra inteligente la verdad es que nos queda corta. Entonces sí, los chilenos podemos hablar de smartphone, smart TV, smart watch, ¿por qué no hablar también de Smart City? Perfecto. Pablo, ¿cómo desde el urbanismo también hay una respuesta o hay una conversación con este concepto de Smart City y con lo que el urbanismo también viene trabajando hace más tiempo tal vez, que es una ciudad más accesible? Bueno, gracias Álvaro y gracias a Expo Inclusión por la invitación. Tal como dice Lorena, el concepto de Smart va más allá de la tecnología. Y yo siempre hago la analogía a que una cosa es el hardware, los procesadores, los computadores, la infraestructura. Otro componente es el software, que son, ¿verdad?, todas las aplicaciones o sistemas operativos que permiten que esta infraestructura preste los servicios. Pero hay dos cosas que hay que incluir en una Smart City para que sea realmente smart. Y una es el brainware, la capacidad de pensar, de innovar, de ver cómo esa infraestructura y esos programas y esos algoritmos pueden trabajar en función de nuestro bienestar. Y sobre todo el soulware, o sea, el para qué, donde está la persona y las necesidades, tal como decía Lorena, de calidad de vida, de humanizar la ciudad. Y la tecnología tiene hoy en día esa posibilidad de alinear la cancha, de cortar brechas, en la medida en que se está haciendo cada vez más accesible desde un punto de vista de que los costos de la tecnología están bajando, desde el momento en que además se empieza a generar oportunidades para subsidiar o apoyar a personas que no tienen acceso a tecnología, lo que pasó con las universidades cuando hicimos el traspaso de clases presenciales a clases online durante el inicio de la crisis del COVID. A muchos de nuestros estudiantes se les entregaron planes de banda ancha, se les entregaron tablets, etcétera, para poder cubrir esa brecha digital. Y hoy en día hay más smartphones que habitantes en Chile. Por lo tanto, la tecnología, si está aplicada pensando en las personas, si además permite dar estos saltos cuánticos con poca inversión, pero con mucho impacto social, sin duda van a hacer que nuestras ciudades sean más inteligentes. Y en el caso de la accesibilidad, es probablemente donde están los más grandes desafíos, porque por mucha tecnología que tengamos, igual vamos a tener que vernos con los ladrillos y el cemento, con las barreras físicas. Y ahí es donde es importante agregar políticas públicas que incentiven y que al mismo tiempo fiscalicen que efectivamente se cumpla con las condiciones mínimas de accesibilidad, de manera entonces que efectivamente la ciudad no sea reflejo de una sociedad segregada y segmentada, sino que sea el camino para tener una sociedad más integral. Y después podemos ver en qué van esas políticas, en qué van esas soluciones desde el punto de vista del urbanismo y el diseño del espacio público particularmente. Muchas gracias. Y Pamela, tú que también desde Ciudad Accesible vienen trabajando hace tanto tiempo el tema de la accesibilidad e inclusión, ¿cómo sientes que esto también conversa con estos nuevos conceptos de accesibilidad, o sea, de Smart Cities y cómo se puede poner en juego entonces desde los aprendizajes también? Comentábamos en algún minuto contigo en conversaciones aparte de que no es el primer concepto que aparece y que también puede tener entonces algunos sesgos, algunos problemas en su implementación. Sí, bueno, esta Smart City es un concepto que rescato acá, esto de, hoy día yo creo que todos tenemos claro de que tenemos que tener una mirada más a largo plazo, quizás esperamos demasiado, perdimos el enfoque en el ciudadano, y eso yo creo que son las cosas que hoy día tenemos que rescatar. Sumar la tecnología, las comunicaciones, hoy día eso está incorporado también en esta vida de ciudad. No es solamente la infraestructura, sino que cómo nos comunicamos. La labor que hemos hecho desde Ciudad Accesible desde hace ya 20 años es insistir en que cualquier tipo de ciudad a la que queremos aspirar, a poner a la persona en el centro, al ciudadano en el centro y basar todo esto en el diseño universal.
tanto las comunicaciones como la infraestructura, las barreras, todo lo que queramos desarrollar a futuro como ciudad, tiene que estar basada en estos principios para que nadie quede excluido. Tanto hoy día nos hemos dado cuenta en la parte tecnológica, no podemos excluir a personas con discapacidades sensoriales, a los adultos mayores que también se ven entrabados mucho en estas situaciones, y en el espacio físico, que es vital. Nunca vamos a dejar de circular por la ciudad, y yo creo que el peatón, el ciudadano, es el que hoy tiene que tener el centro, el eje de toda esta mirada. Perfecto. María Fernanda, y en tu opinión también, desde lo que se trabaja desde la arquitectura, desde las exigencias que ya la ley establece sobre accesibilidad universal y cómo esos espacios conversan también con la ciudad, ¿hay un cumplimiento de estos? ¿Hay como desafíos todavía que se necesitan incorporar para que realmente pueda pensarse esto como algo que realmente está avanzando y no solamente como algo que se declara? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a la Expo, a Paola, aquí a los compañeros. A ver, yo recojo hartas cosas. Lo primero, hoy día, o lo que hacemos por lo menos en Google Arquitectos, es tratar de ir más allá de la norma. Porque hoy día la norma nos da los parámetros bases para poder hacer ciudades un poco más amigables, caminables, transitables, accesibles, pero nuestro concepto es poder ir más allá de la norma para que, como decía la PAME, la idea es poner el centro a la persona. Y la persona desde todas las diversidades funcionales de la persona. La persona con discapacidad, el adulto mayor, la persona de talla baja, la mujer embarazada, el niño, las personas obesas. Hoy día, para poder diseñar los espacios públicos y poder hacer mejoras de infraestructura desde el ajuste razonable hasta el diseño universal, tenemos que empezar desde las personas. Y yo creo que eso es súper relevante porque necesitamos ir más allá de la norma para que los espacios hoy día sean accesibles. Nosotros consideramos que la norma no garantiza la accesibilidad de los espacios y tenemos una ley del 2010 que está casi o nada regulada, o no regulada, sino que lo que dijo Pablo en algún momento, fiscalizada, esa es la palabra, fiscalizada. Entonces hoy día estamos al debe desde el gobierno, las políticas públicas, se tuvo que hacer una ley de inclusión laboral, se está mejorando la ley de inclusión escolar, en temas de infraestructura la 20.422 con el decreto 50 no basta. Hay una problemática ahí desde los profesionales y desde que esta materia no se aborda en las escuelas de arquitectura, ni en las escuelas de diseño, ni en las escuelas de construcción. Por lo tanto, necesitamos abordar el tema de la inclusión de manera transversal hoy día en las universidades, en los profesionales, porque esto, si queremos una sociedad más inclusiva a futuro, no podemos regirnos solamente por normas, sino que tenemos que llegar en algún momento que esté dentro de la conversación cotidiana, de que podamos diseñar desde el diseño universal, desde que ojalá podamos tener una ciudad inteligente que nos ayude en hacer ciudades más accesibles también, vanguardistas hacia el futuro, que podamos tener distintas herramientas desde la tecnología, desde las energías renovables. Conversábamos con la Lore hace un par de días atrás también, el transporte, lo importante que es para las personas con discapacidad poder de cierta forma organizar sus tiempos de traslado, porque hoy día hay una gran problemática en los espacios públicos, en los paraderos, en el metro, y cómo usamos la tecnología para poder hacer esta organización del tiempo. Y ahí yo creo que también es parte de lo que tenemos que hacer como ciudad inteligente. El transporte es uno de los elementos principales para las personas con discapacidad, para los adultos mayores. Por lo tanto, hoy día, como también lo comentó Pablo, yo creo que tenemos que abordar esta mirada desde un trabajo colaborativo, desde que las normas no solamente son como una base, es la base para poder avanzar hacia poder hacer mejores cosas,
Y con eso, las políticas públicas, los ministerios, los distintos ministerios, escuché por ahí el otro día, me dijo una amiga, de que se había armado una mesa de trabajo de distintos ministerios, el Ministerio de Telecomunicación, el Ministerio de Vivienda, Obras Públicas, Servicios, porque al final tenemos la ciudad para las personas. Y eso yo creo que es súper relevante. Y las tecnologías de la información, y así podríamos estar hablando mucho rato, pero considero que hoy día la norma es nuestra base y nuestro pensamiento tiene que ser ir más allá de la norma para poder hacer ciudades o espacios, como yo le digo, espacios humanos, donde se conecten personas. Y eso va desde que yo salgo de la casa, me muevo por la ciudad, llego a un inmueble, accedo a un servicio, voy a mi trabajo, y eso yo creo que tiene que ver mucho también con esta ciudad inteligente, que ojalá seamos vanguardistas en poder tocar esta temática y abordarle, ponerla sobre la mesa y trabajar de manera colaborativa entre el público y el privado. Gracias, María Fernanda. En las intervenciones de ustedes sale reiteradamente el tema mezclado entre algunas otras cosas de tecnología. Y parece que mucho, además, cuando pensamos en Smart City, también una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza es tecnología. Entonces ahí una pregunta abierta para quien quiera responderla. ¿Qué rol cumplen las tecnologías en tener una Smart City más accesible? Si me permite, dale, por favor. parto adelante. Vamos sudando. Es nuestra embajadora Smart. Do it. La tecnología es el apoyo para que se desarrolle la ciudad y haga su transformación. La verdad es que juega un rol tremendamente importante porque permite capturar la data que después se traduce en la toma de decisiones, en la analítica de cómo se está comportando la ciudad y, por supuesto, cuáles son los requerimientos que está teniendo la ciudad y la ciudadanía, los habitantes que la tienen. Entonces, desde esa mirada pasa a ser tremendamente relevante para poder entender cuáles son las necesidades y los requerimientos que tienen las personas que están en el mundo y en la necesidad de ser incluidas. Tenemos además tecnologías, bueno, el mismo Lazarillo, que están facilitando lo que es la movilidad de las personas al interior de la ciudad, y hay un sinnúmero de tecnologías que ya han sido probadas fuera de nuestro país y que ojalá lleguen también a nuestro país y que han permitido que las personas, tanto no videntes como aquellas que son sordas, que ahí me encontré con un artículo muy interesante que hablaba que aquellos que son sordos pasan más desapercibidos que la persona no vidente, porque el no vidente va con una persona que lo ayuda, o bien un perro, qué sé yo, que le colabora, pero las personas que no escuchan van caminando por la ciudad y han tenido que desarrollar los otros sentidos de manera tal de poder desenvolverse. Y tenemos personas además que no logran la velocidad necesaria para poder cruzar una calle. Nosotros sabemos que los semáforos están considerando del orden de 1.2 segundos por metro, y hay personas que no son capaces de moverse en ese ritmo y también están quedando fuera de las posibilidades de moverse en forma independiente en nuestra ciudad. Entonces, si bien la tecnología es importante, por ahí yo te comentaba que mucha confusión de que las Smart Cities son ciudades tecnológicas viene de que el concepto Smart City nace en una campaña de marketing de IBM el año 2000 y por tanto se instala como un concepto tecnológico. Sin embargo, la tecnología acá es una herramienta de apoyo, es sin duda alguna principal dentro de lo que es el desarrollo de la ciudad, pero como una herramienta que obtiene datos, que permite la analítica y que por supuesto va guiando a mejores decisiones en lo que es la inversión de los recursos, en lo que es la estrategia propiamente tal, qué cosas hago primero, qué cosas hago después, en fin. Y aquí los dejo a ustedes también complementar esta mirada de la tecnología como parte de la ciudad. Yo quisiera complementar a lo que dice la Lorena. Esta maravilla que estamos viviendo de la transformación tecnológica, donde hoy en día cada uno de nosotros es un sensor. Cada uno tiene un sensor que lo acompaña por todas partes. Y ese sensor, voluntaria o involuntariamente, genera data, que tal como dice Lorena, si es convertida en información, puede orientar la toma de decisiones para el bienestar, también, ¿verdad? Puede generar muchas cosas malignas, como hemos visto en el último tiempo.
pero puede orientar las políticas públicas de manera realmente inimaginable. Y un ejemplo súper concreto, el Centro de Data Science de la UDD, de la Facultad de Ingeniería, utilizando la información de todos los celulares de la compañía Movistar, Telefónica, anonimizados, por lo tanto no sabíamos los root ni nada, logró medir cómo se estaba moviendo la gente en 20 ciudades de Chile durante la pandemia y los confinamientos, para ir viendo si efectivamente se estaban cumpliendo las cuarentenas o no y tratar de reforzar los sistemas de transporte público para esas personas que estaban obligadas a trabajar presencialmente y por lo tanto tenían que seguir moviéndose. Esa posibilidad de la tecnología de orientar políticas públicas para mejorar la movilidad de las personas se puede desagregar. El mismo Centro de Data Science, por ejemplo, hizo antes del COVID un estudio sobre género y movilidad y cómo se movían las mujeres y cómo estaban teniendo dificultades por el tema del hacinamiento en el transporte público, el acoso, etcétera. Y eso permite eventualmente empezar a determinar, por ejemplo, que en los vagones de metro en horas punta haya vagones, digamos, diferenciados por género para evitar el acoso, cosas de ese orden. Imagínense ustedes si a eso se le agregaran otro tipo de información nuevamente anónima, como podría ser si eres o no eres adulto mayor, si tienes alguna discapacidad, etcétera, y vamos viendo cómo se va desplazando la gente para proveer servicios que apoyen ese tipo de movilidad. Sería una manera de dejar de planificar la ciudad con la guata y empezar a planificarla con la data. Ya no es, oye, que me piden, que el alcalde amigo, etcétera, sino que orientando la toma de decisiones. Y lo otro que es re importante desde el punto de vista de las políticas públicas para que nuestra legislación y nuestra normativa no sea una ley muerta, como decía la María Fernanda, es entender que las personas con discapacidad no son una minoría. Porque si pensamos que todos nosotros fuimos infantes y que ojalá la mayoría de nosotros seamos adultos mayores, estamos hablando de que la accesibilidad universal es necesaria para todos nosotros y todas nosotras. O sea, no es que sea una minoría, no es que sea una inversión accesoria, que hay necesidades de primer orden y que esta es una necesidad de tercer orden. La accesibilidad universal debiese ser, y ahora que estamos entrando en un proceso constituyente, debiese ser un derecho constitucional. O sea, no puede ser que una persona por tener una condición de discapacidad no pueda acceder a un servicio público, no pueda acceder a un parque. Y ahí, claramente, la tecnología puede hacer cosas notables, no solo desde, por así decirlo, arriba hacia abajo, sino que también de abajo hacia arriba. Y yo quiero destacar a propósito de lo de los cruces peatonales, una iniciativa súper innovadora y muy linda que hizo la Municipalidad de Puente Alto junto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que se llama Red Activa. Una municipalidad súper compleja como Puente Alto, que tiene montones de problemas, hizo un convenio con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y le dieron una pulsera electrónica a más de 5.000 adultos mayores de la comuna. Con esa pulsera electrónica, los adultos mayores ganan más tiempo para cruzar semáforos en los principales cruces de la comuna. Tienen acceso a paraderos preferenciales para los colectivos, de manera que no tengan que esperar o se vayan apretados entre la palanca de cambio y el asiento del copiloto. Y además, que esto es lo más bonito, y aquí viene la idea de que la tecnología habilita también la idea de la ciudad compartida. Convenio con cientos de locales comerciales y residencias privadas donde los adultos mayores pueden ingresar a usar el baño. Una cosa tan simple como humanizar eso. ¿Por qué? Porque sabemos que los adultos mayores tienen problemas de incontinencia, por lo tanto no alcanzan a llegar y con la pulsera, con un pequeño sello que hay en esa vivienda o en ese local comercial, ellos tienen acceso al baño público. O sea, cosas tan simples pueden habilitarse a través de la tecnología, de manera entonces de humanizar la ciudad y hacerla más equitativa. Por lo tanto, estamos recién en el inicio de una revolución increíble y después les puedo dar otros ejemplos de otras aplicaciones o programas de muy bajo costo, en comunidades que tienen mucho más complejidades de lo que creemos y que lo han logrado hacer. Por lo tanto, yo creo que la invitación aquí es no solamente a exigirle a la autoridad que implemente las políticas, que las fiscalice, no solo exigirle a los profesionales y a los municipios que capaciten a sus personas para que efectivamente velen porque se cumpla con la ley, sino que también incentivar a la innovación y el emprendimiento desde las comunidades y desde las bases, que es donde va a surgir esta nueva ciudad. Muchas gracias, Pablo. Me gustaría complementar algo que levanta Pablo, que es tremendamente relevante y que para poder desarrollar una Smart City se requiere de 4 actores activos participando. Necesitamos efectivamente a la autoridad pública,
también deben participar las empresas, también debe participar la academia, lo dijo la María Fernanda de alguna manera, pero además necesitamos al ciudadano. Entonces las tecnologías no van a funcionar si el ciudadano no está participando. Esto de las tecnologías es un ir y venir. Yo puedo tener la mejor tecnología funcionando, pero si las personas no están participando en ella, la verdad es que va a ser una inversión muerta. El caso latente lo vimos nosotros como Do Smart City, estamos haciendo una mesa territorial en 3 regiones distintas del país, específicamente en la región de la Araucanía, donde se implementaron tecnologías en la idea de poder generar algunos cambios al interior de la ciudad de Temuco. Sin embargo, las tecnologías están muertas porque la ciudadanía no participa. Entonces, ahí el primer llamado está en que también el ciudadano tiene un rol dentro del desarrollo y la transformación del territorio, así que la invitación está a que todos nosotros, como ciudadanos, también participemos en ese cambio. Yo creo que en ese sentido, sí, las tecnologías han sido ahora un tremendo apoyo para todo lo que son las personas con discapacidad. En cuanto a la accesibilidad, que te presta ya un teléfono celular, que te puede traducir inmediatamente, que te puede, de hecho, traducir otro idioma, leer un código QR. Toda esta tecnología de apoyo, yo creo que está entrando muy fuerte, lo que puede hacer una impresora 3D para replicar, para información táctil en museos, o sea, temas que son hoy día y de los últimos 10 años un salto gigantesco para las personas con discapacidad. Yo creo que ahí viene un uso muy fuerte de parte de lo que tú dices, tal vez el ciudadano estándar no lo aprovecha. Acá sí hay un uso y hay una necesidad. Pero también por lo mismo quería complementar un poco, nos topamos con esta tecnología, pero también nos topamos con esta ciudad ya construida y las normas, que fueron los temas que tocaron ustedes. Y ahí tenemos que enfrentar todavía un problema. Tenemos normas que en este minuto podrían funcionar en un estado ideal, en un inicio de un proyecto, voy a generar un barrio nuevo, pero ¿qué hacemos con este entorno construido donde las normas no nos están dando las respuestas? Donde tenemos pendientes, donde tenemos una herencia de veredas de 60, 70 centímetros, y en la práctica, pues nosotros medimos finalmente todo el resultado en la calle, en lo que está ocurriendo en el día a día y en el peatón que va a usar esto. Y en el funcionario municipal que dice, ¿qué hago? Porque si me guío por la norma, yo no tengo solución. Pero buscando soluciones que siempre existen en términos de accesibilidad, aún en los escenarios más terribles que uno se pudiera imaginar, uno empieza a decir, bueno, no puedes usar esta vereda de 60 centímetros, pero tal vez puedes usar una porción de calzada. Lo que vino a hacer hoy día el urbanismo táctico, por ejemplo. Bien entendido, un urbanismo táctico no solo de pintura, sino que pensado también que tiene que responder a las necesidades diversas del ser humano, de movilidad, de cómo si voy en silla de ruedas o si soy persona ciega. Entonces necesitamos una mayor apertura junto con el conocimiento técnico de las soluciones en cuanto a decir cómo soluciono el entorno construido, porque la norma hoy, el decreto 50 en específico, no me está dando las soluciones. Los cruces, esto de pensar en el copy-paste, del rebaje aquí, lo pongo acá y lo pongo acá, eso no funciona. Eso hay que hacer un análisis barrio por barrio, zona por zona. Recuerdo en un diplomado en el que soy parte de la Universidad Católica, había una persona de Recoleta que me decía un barrio antiguo con pendiente, las veredas 65 centímetros con suerte y llenas de peldaños. Esos son nuestros problemas más graves hoy día. Es el entorno construido y qué respuesta le vamos a dar, qué libertad tiene la municipalidad para decir yo quiero hacer este ensayo sin que no venga una autoridad más arriba a decir imposible, usted no lo puede hacer. Bien, no lo puedo hacer, pero ¿qué armas tengo para entregar a la comunidad la accesibilidad que yo necesito? Y ahí lo que dices tú, Pamela, es bien interesante porque uno de los efectos secundarios positivos no deseados de la crisis del coronavirus es precisamente que obligó a las autoridades locales, particularmente municipales, a reconquistar el espacio de la movilidad activa y los peatones durante la pandemia para
proveer el distanciamiento físico necesario para hacer trámites, para hacer colas afuera de los bancos, de los municipios. Ciudades como Chillán, ciudades como Rancagua, algunas comunas en el centro, de los centros de servicio y de comercio, comenzaron a ocupar la calzada, como dices tú, con operaciones de urbanismo táctico, pero con infraestructura también. O sea, no solo una mano de pintura, sino que con separadores, con elementos que comenzaban a cumplir esa idea o ese sueño de la pirámide invertida de la movilidad, donde primero están los peatones, luego el transporte o la movilidad activa, transporte masivo y finalmente los vehículos particulares en la última prioridad. Y lo interesante de esto es que eventualmente, mientras no superemos la crisis del coronavirus y tengamos que seguir viviendo en esta tensión de cuarentenas temporales, etcétera, dinámicas, se va a ir consolidando esa conquista del espacio donde ya la acera no es de 60 a 65 centímetros, sino que ya ocupa una calzada completa. Y yo espero que esa sea una demostración de que efectivamente estaban mal las prioridades en lo que es el uso del transporte, del espacio público escaso en zonas altamente congestionadas, centros de comercio y servicios, donde claramente tenemos que hacer esa inversión. Y en ese sentido es importante que esta oportunidad que se abre también considere la accesibilidad universal, no como un agregado, como dices tú, no es como retroalimentar los edificios antiguamente construidos o como decía María Fernanda, que después de hacer un proyecto veamos cómo lo hacemos accesible, sino que desde el origen del diseño de ese espacio, de esa iniciativa, se considere la accesibilidad universal como una condición necesaria. Si no, de lo contrario, no sirve. Y creo que ahí estamos en un momento crucial porque muchas de estas intervenciones temporales puede que pasen a ser permanentes. Y ahí es donde tenemos que meter con fuerza la idea de la accesibilidad universal como una condición necesaria. Mira, yo quería comentar algo. A pesar de lo que dijo la Lore, la Pame y Pablo, hay dos cosas. Hoy día tenemos una tendencia a la ciudad expansiva. Y esa ciudad expansiva tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas malas entre que seguimos haciendo carretera y seguimos metiendo el auto dentro de uno de los medios de transporte primordiales, más ahora en pandemia, la gente no se va a subir al bus y tiene la posibilidad de andar en auto. Entonces, uno es la ciudad expansiva y cómo hacemos que esta ciudad expansiva la podamos ir diseñando de manera inteligente en relación, vuelvo a lo mismo, al uso de la tecnología, el transporte, lo primordial que puede ser para, ok, vamos a hacer ciudades más extensivas, pero tenemos que tratar de sacar los centros urbanos del centro de Santiago. ¿Cuánto se demora una persona en viajar desde, no sé, Buin hasta el centro de Santiago? ¿Cómo le hacemos llegar los servicios y hacemos núcleos cívicos que nos permitan entregar esa accesibilidad a los servicios, entregar esa accesibilidad en el espacio público para que las personas, que es el 80% de la población hoy día, donde estamos hablando del 20% de las personas con discapacidad, el 25% de los adultos mayores, el 15% de los infantes, que son niños hasta 5 o 6 años, el 20% de los adultos mayores, no sé si lo dije, o el 25% de las personas obesas, tú empiezas a sumar y al final tenemos que diseñar para el 80% de la población en Chile. Una gran mayoría. Y eso es, no sé, somos 18 millones de habitantes, serán unos 15 millones de personas, entonces todos, de entre uno que puede tener una discapacidad temporal o el adulto mayor, pensar en que tenemos que hacer intervenciones, como dijo la Pame, desde lo que ya está y cómo mejoramos lo que ya está y cómo usamos bien la materialidad de lo que ya está en los espacios públicos. Eso es súper importante porque hoy día existe, o como no existe tanto conocimiento en materia de accesibilidad, hay problemáticas enormes en temas de cómo yo ocupo los pavimentos, por ejemplo. O sea, me pasó en el metro, que no sé si lo di en ejemplo el otro día con la Lore, estaciones del Metro Nueva. Esto no es una crítica mala, sino que es como constructiva. Si yo tengo, hacer un pensamiento, tomar la data de decir cuánta gente va a pasar por este pasillo del metro, por lo tanto, ya voy a tener un flujo de pic de personas con data en ciertos horarios. ¿Cómo yo pongo un pavimento guía para personas ciegas al medio de un pasillo donde el flujo permanente de personas es muy alto? Es una intervención o una solución que a mi juicio está mal aplicada. ¿Por qué? Porque al final dificulta más que ayuda. Entonces,
cómo desde el uso del espacio o este espacio humano, que es lo que yo quiero que conecte personas, el espacio público, lo mismo el tema de los semáforos, con el mismo que tú decías, Lore, con lo mismo de la data, cómo poder decir, ¿sabéis qué? O el ejemplo que dio Pablo, ¿cuánto yo me demoro en una vía principal como la Alameda, que a mí me ha tocado ver personas adultos mayores, personas con movilidad reducida que andan en burritos, no alcanzan a cruzar la Alameda? Entonces, ¿cómo yo, con esta tecnología y una ciudad más inteligente, desde la conectividad de dispositivos, yo puedo determinar, o a lo mejor con esta misma pulsera, puedo determinar que esta persona se va a demorar el doble de lo que se demora la persona normal en cruzar la Alameda? Y de repente me pasó que la persona quedaba al medio de la calle. Entonces, ¿cómo pensamos hacer una sociedad más inclusiva? Yo creo que siempre pensando desde la persona. O sea, ¿quiénes son los que van a ocupar este espacio? Y así podemos ir priorizando intervenciones. Las universidades tienen este tipo de público, o a lo mejor hacer un catastro de cuántas jóvenes con discapacidad tengo, cuáles son las prioridades que tengo que hacer de intervención en universidades. La comunicación, hoy día la señalética, la información es primordial para el tema de la accesibilidad. Yo creo que eso es más importante o igual de importante incluso que una rampa. ¿Por qué? Porque el ejemplo que dio la PAME de que de repente no tenemos veredas estrechas, grandes aceras. En Rancagua se hizo un proyecto donde ocuparon las aceras, se hizo con data, se hizo un movimiento de flujo de la gente que iba a esos lugares del centro, que los quería ocupar, por lo tanto ensancharon las calzadas, o sea, ensancharon las veredas, perdón, y le quitaron espacio al automóvil. Entonces, ¿cómo yo pienso esa ciudad de que tengo mi acera, donde todavía tenemos los postes en la mitad de la acera? ¿Cómo si es que, ok, no se puede intervenir? Yo señalizo y digo, ¿sabe qué? Cruce, cosas que son tan sencillas, cruce y use esta vía, porque esta vía sí es accesible, no tengo los árboles puestos al medio, no tengo la luminaria puesta al medio. Entonces yo creo que a través de la tecnología de la información, de una comunicación de señalética, podemos abordar y ir haciendo un poco una ciudad más amigable, más empática también, donde se considere a la persona como centro como lo principal, como sujeto. Primero que nada, las personas con discapacidad como sujeto de derecho. Y segundo, poder modificar o hacer las mejoras de estos espacios pensando cuáles son los usos de ellos. Si yo tengo un presupuesto acotado para poder intervenir a lo mejor un inmueble de servicio público, pero estoy en una de las ciudades donde tengo el porcentaje más alto de personas con discapacidad, donde tengo el porcentaje más alto de personas adultos mayores, claro que tengo que intervenir los accesos de ese inmueble que presta algún servicio, como puede ser un IPS, un banco que paga los sueldos de los adultos mayores. Entonces, si yo tengo un banco en el centro de Santiago, que a lo mejor ninguno de esos bancos es accesible, pero sí puedo hacer una intervención y ese presupuesto ocuparlo donde tengo población de adulto mayor, de personas con discapacidad más alta, donde este banco es un punto único, donde no tienes otro banco a la redonda o en un entorno inmediato al kilómetro, claro que yo tengo que tener ese tipo de data o de conocimiento para poder decir, yo voy a poner y voy a usar esta plata y este presupuesto para decir, esa va a ser una de mis prioridades y no me voy a poner a intervenir los 5 bancos que están en el centro de Santiago porque tengo otras prioridades también en otros lados. Puedo a lo mejor intervenir un banco y poner señalización e información que diga que el banco de la esquina con tal esquina es accesible, por lo tanto vaya o diríjase hacia allá. Bueno, el pensamiento y la idea es que ojalá en el futuro, ojalá que no muy lejano, ojalá todos los inmuebles puedan ser accesibles, si no tienen acceso principal, tengan la posibilidad de tener acceso alternativo, y este acceso alternativo que esté señalizado, que me permita yo poder identificar y no tener que preguntarle a un tercero, que yo pueda, no sé, poder trasladarme dentro de un mall y que la señalética sea necesaria para una persona con discapacidad saber dónde está el baño y no tener que preguntarle a alguien o darse 1000 vueltas. Yo creo que aquí tiene que ver con 4 cosas el tema de la accesibilidad. Primero que nada tiene que ver con la infraestructura. Segundo, la seguridad y el tema de la prevención de riesgo en los inmuebles y en la ciudad. Tercero, el tema de los mobiliarios y las aproximaciones a esto, todo. O sea, desde pensar en el dispositivo de
de un semáforo, hasta pensar en cómo yo puedo abrir una puerta o cómo yo me puedo aproximar a un dispositivo de emergencia que no esté a 2 metros de altura. Todo eso, más la señalética, la comunicación y la información, yo creo que son como las 4 áreas que hoy día deberíamos abordar, no tanto solo los inmuebles, sino que también los espacios públicos, y ocupando la tecnología que hoy día nos permite mucho, y lo hablamos con la Lore en un conversatorio. San Francisco es una ciudad súper accesible, con la topografía que tiene, y yo creo que tiene un alto porcentaje de personas con discapacidad, adultos mayores e indigentes. Por lo tanto, ha sido una ciudad que en el tiempo se ha ido adecuando al ciudadano. Entonces, mi propuesta es pensar los espacios desde lo que queremos hacer, que es conectar personas, y pensar los espacios y los proyectos desde el inicio, desde el diseño universal, y también hacer estos ajustes donde podamos usar las tecnologías de la información, la comunicación, la señalética y todas las herramientas y elementos de apoyos técnicos que nos permiten para poder hacer las infraestructuras más accesibles. María Fernanda, La PAME yo creo que quería complementar. Es muy interesante escucharlo, y me gustaría también llevarlo un poco más al tema acotado de qué rol cumplen los municipios, porque cuando lo escucho también salen nombres incluso de comunas en particular, y sale el concepto municipio. María Fernanda también ponía sobre la mesa entonces esta relación entre lo privado también, que es parte también de la ciudad, los espacios construidos, de los que nos hablaba Pamela, pero en todo eso cumple un rol el municipio. Entonces, ¿qué creen ustedes que debería ser el rol, y cuál es la realidad también del rol que están cumpliendo en la mayoría de los casos? O sea, al que quiera contestar. Quizás desde la experiencia, de lo que uno recoge de las municipalidades cuando ve los problemas que están ocurriendo, yo creo que se ven muchos de manos atadas, lo que decía anteriormente. La norma no te da una respuesta, o te cierra una puerta y tú no tienes como la facultad de poder innovar en algo que te autorice. Eso es algo recurrente que nos pasa. Hay otros que son un poco más osados, que se hace alguna nueva tendencia. Por ejemplo, cuando partieron los cruces tipo Tokio, ¿ya? Se detectó que había una afluencia de público, de peatones, que había que hacerlos cruzar en una forma más expedita, y se forma este cruce diagonal. Pero viene inmediatamente la falla, es la pintura, pero el semáforo audible. Entonces, nunca se pensó desde un diseño incluyente de verdad, desde un diseño universal que te va a detectar todas las fallas de seguridad para todas las personas. Después está también esta realidad de los municipios que tienen demasiada diferencia topográfica, de clima. Ahí tenemos con desierto, tenemos con nieve en Punta Arenas, tenemos cerros y tenemos planos, y tenemos de repente una norma que nos dice si la vereda mide más de 3 metros de ancho, usted tiene que poner una guía de avance seguro. Pero y si es un sector netamente de restaurantes donde van a colocar las mesas afuera. Entonces, todo esto, yo creo que la gobernanza hoy tiene algo más que decir. Me da la idea de que debiera haber la posibilidad de que esta innovación, que hoy día yo creo que viene fuerte, para volver a colocar, digamos, hacer esta ciudad más a escala humana, sin olvidar siempre los principios de diseño universal, que exista esa posibilidad de que las municipalidades tengan una gobernanza más potente en sus territorios, en generar según también sus características. Tenemos cosas muy absurdas. Por ejemplo, veíamos hace poco un defecto gravísimo hecho en una vereda en Santiago, y nos dijeron, no, lo que pasa es que acá entró una de las empresas de servicio de telefonía o de luz, no sé qué, y la regla te dice de que si ellos pican, tienen que dejar tal cual como estaba. Si estaba hecho en el año 50 de una forma totalmente inaccesible, lo dejan como en el año 50. Entonces no podemos avanzar en entornos construidos en términos de accesibilidad es no desperdiciar ninguna oportunidad de arreglo, de mantención, etcétera, sin incorporar este diseño, digamos. Entonces, no podemos estar sujetos
a costumbres tan antiguas o a normas tan restrictivas, porque no vamos a poder seguir avanzando así. Y es urgente avanzar en el entorno construido, urgente. Tú citaste el tema de San Francisco, pero San Francisco tiene una característica, que al diseñar esa ciudad, los cruces, los planos se manejaron bien. Hoy día tenemos en la zona precordillerana en Santiago, zonas donde se trabajó muy mal el tema de las calzadas. Las calzadas son rectas. Si nos hubiéramos ampliado un poco más, hubiéramos tenido también veredas y cruces peatonales aptos, a pesar de estar en una zona de alta pendiente. Entonces, ahí es lo... Antes de que continúen, me gustaría también, en honor al tiempo, porque ya nos van a quedar unos 5 minutos para iniciar la parte de cierre, escuchar un poco también a Lorena, desde el punto de vista de la Smart City, cuáles son esas exigencias también para los municipios. Es claro que los municipios están tomando un rol mucho más preponderante en el último tiempo de lo que lo tenían antes. Nosotros, como Do Smart City, quisimos hacer una escucha activa y desarrollamos un estudio a mediados de este año, donde les fuimos a preguntar a las municipalidades cuál era la brecha para no hacer un desarrollo y no implementar una estrategia Smart City. Y para nuestra gran sorpresa, que la verdad es que nosotros dentro de los ítems a contestar estaba el tema presupuestario, el tema normativo, y había una serie. Pero para nosotros la gran sorpresa fue que los municipios reconocieron que principalmente es un tema estratégico y que ellos carecen de información, de metodología como para poder implementar una estrategia para su territorio. Y más aún cuando consideramos justamente lo que decía Pamela, que nuestro país tiene realidades de norte a sur totalmente diferentes y que son muy difíciles de replicar unas con otras. Hemos intentado llevar lo que es la experiencia de un municipio del norte al sur, y la verdad es que no solo no funciona, sino que además tiene barreras idiosincráticas de las personas que viven dentro de esa ciudad. Entonces, el sentido de la estrategia desde los gobiernos locales, que a nivel mundial han cobrado tremenda relevancia justamente para hacer las transformaciones del territorio, el llamado que ellos hacen es básicamente a entregarle más espacio para poder implementar estrategias, y ahí está el gran desafío de tener una gobernanza más allá de lo que es el ámbito político, y la generación de una institución que considere al mundo público, privado, la academia y además al ciudadano organizado, permita generar esas estrategias que se mantengan en el largo plazo y que políticamente hablando no sea una barrera el cambio del alcalde o el cambio de, ahora vamos a elegir gobernador, el cambio del gobernador o del intendente, en fin, de la autoridad pública que se tenga en ese momento. Así que yo te diría que además me encontré con una información muy interesante. A nivel mundial tenemos una institución que es la GCLU, que adscriben 155 países de los 182 que están en la ONU. Y ahí 1000 ciudades, el 2008, reconocieron que trabajar en lo que es el desarrollo de una Smart City inclusiva era prioritario. Lamentablemente las cosas van lento, pero estamos hablando que al menos el tema a nivel mundial se puso sobre la mesa y hay una intencionalidad de generar algún cambio. Muchas gracias, Lorena. Bueno, y también para ir cerrando, me gustaría dejarles tiempo para que cada uno también pueda exponer un mensaje final, qué es lo que les gustaría en un minutito, tenemos un poco menos de un minutito para cada uno, pero bien en corto, qué es lo que les gustaría que la gente que nos está escuchando también se quedara, cuál es el mensaje que les gustaría transmitirle en este momento. Entonces, bueno, si podemos comenzar tal vez por Pablo. Bueno. Gracias, Álvaro, por moderar y poner el panel. Nos hubiese gustado mucho también haber escuchado tu experiencia con Lazarillo, así que si hay unos minutos también, por favor, te lo concedo. Para cerrar un poco con un mensaje de cierto optimismo,
y colgándome de lo de los municipios y de las capacidades locales, a nivel global se está viviendo un proceso de devolución del poder hacia lo local muy fuerte, que en Chile ya lo estamos viendo con lo que va a ser, ¿verdad?, este proceso lento de elección de gobernadores regionales, eventualmente luego autoridades metropolitanas, y ahí seguiremos avanzando. Y tampoco echarle toda la culpa a los municipios, porque, como dijo un profesor mío, planificar es humano, implementar es divino. Y cuesta mucho implementar. Pero se viene una concatenación de leyes y de nuevas normas que no solamente van a rayar la cancha, sino que eventualmente van a generar recursos también para invertir en una ciudad más accesible. Y me refiero no solo a la 20.422, que ya hemos conversado de ella, sino que también a la ley de convivencia vial, donde queda súper claro las reglas de esta fricción entre peatones, ciclos y vehículos, y la ley de aportes al espacio público, porque ahí va a haber financiamiento para invertir en movilidad y en espacio público, que antes se iba a ir todo a transporte y a mitigaciones viales, y por suerte la ley incorporó espacio público y equipamiento. Ahora, la mala noticia es que se acaba de anunciar que se posterga su entrada en vigencia un año más, y probablemente un año más, pero por lo menos ya tenemos un marco regulatorio. Y lo otro es que tenemos que nivelar la cancha también a nivel de ingresos municipales. La inequidad a nivel territorial es muy grande, los municipios hacen lo que pueden, pero cuando tú tienes un municipio como Vitacura, que tiene un per cápita de inversión municipal de 1.600.000 pesos al año, y en la misma ciudad, en La Pintana, tiene 160.000 pesos al año per cápita, estamos hablando de una inequidad feroz, porque la complejidad y las necesidades de La Pintana son mucho mayores que las de Vitacura. No es culpa de las tres comunas, esto es culpa de que tenemos que generar un per cápita mínimo a nivel nacional, municipal, y así lo propusimos en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y luego con el fondo común se va distribuyendo, el fondo, ¿verdad?, los FNDR, etcétera. Pero no podemos seguir con esta tremenda inequidad, porque finalmente los municipios no tienen capacidad para proyectar, para regular, para verificar, para fiscalizar y para implementar todas estas leyes que, si no, quedan siendo leyes muertas. Entonces, mensaje de optimismo: va a haber recursos en la medida en que logremos implementar este tipo de leyes como la ley de aportes. Tenemos la oportunidad que nos abre el COVID de reconquistar la ciudad para las personas. Tratemos de pasar de lo táctico a lo permanente. Y por último, yo creo que tomar conciencia de que una ciudad accesible es para la mayoría de las personas, porque todos vamos a tener necesidades de accesibilidad en algún momento en nuestra vida. Así que vamos diseñando desde el inicio de los proyectos, vamos retroalimentando la ciudad con la gente, y la tecnología es un gran atajo hacia esa equidad. Gracias, Pablo. Pamela, un mensaje final, cortito, por favor. Les pido a todos que sean muy breves, estamos ya casi en el tiempo. Entonces. Yo creo que una ciudad con características SMART, o una ciudad que se conversa hoy para niños, para adulto mayor, se le ponen muchos adjetivos de repente a la ciudad que queremos. La respuesta, el eje de estas ciudades está en el diseño universal, en sus 7 principios, y que ojalá sea una técnica que se incorpore, sea el eje al incorporar cualquier sueño en esta ciudad, y que se incorpore también la técnica a los profesionales para que manejen estos conceptos, y vamos a lograr en realidad mejores ciudades para todos y mucho más seguras. Ese es nuestro sueño, para eso seguiremos trabajando. Gracias, Pamela. María Fernanda, un mensaje final. Yo creo que el trabajo colaborativo. Yo creo que aquí un poco lo que conversaron, y lo indicó Pablo, Pamela también, y en su momento la Lore, el trabajo colaborativo y darle la posibilidad a las municipalidades de gobernar sus espacios, y de hacer, y de que no pase de que interviene distintas entidades, ya sea MOB, ya sea Servio, ya sea, y interviene en el lugar una vez y otra vez, y la población dice, pero chuta, si ya volvieron a intervenir de nuevo. Que exista ojalá una mesa de trabajo colaborativa para que pensemos una ciudad desde el uso de los espacios, pero para quiénes los están usando. Son nuestros ciudadanos, son nuestros adultos mayores, son nuevas personas con discapacidad, somos nosotros mismos. Entonces, la invitación es el trabajo colaborativo multidisciplinario.
Aquí eso es súper importante, donde podamos incorporar las tecnologías de la información, la seguridad vial, en los inmuebles el área de prevención de riesgos, los proyectos, que conversen cuando se hacen diseños de proyectos nuevos con los expertos en accesibilidad. Yo creo que aquí el trabajo colaborativo es súper importante para poder avanzar hacia una ciudad más empática, más resiliente, más accesible, inteligente también, pero desde este trabajo que nos permite también incorporar a todos por igual y a las personas con discapacidad y a los adultos mayores dentro como parte de, y así hacemos al final una sociedad más inclusiva con todos los factores que nos permitan poder trabajar desde el público, el privado y la sociedad civil. Gracias, María Fernanda. Lorena. Sí, la verdad, muchas gracias por esta invitación. La verdad que ha sido una conversación tremendamente enriquecedora desde todo ámbito. Nosotros cuando partimos como Do Smart City y salimos a la calle a preguntarle a las personas qué sabían acerca de Smart City, y la verdad el año 2015 eran muy pocas las personas que conocían el concepto, que hoy, a 5 años de haber partido, estemos trabajando, estemos poniendo la temática en la mesa desde diferentes ángulos, es una muy buena noticia. Me gusta pensar que ya hemos comenzado en esta carrera y que además podemos mirar a los países más desarrollados, las ciudades que iniciaron en el trabajo hace más de 20 años, y que podemos tomar esos ejemplos, adaptarlos a nuestras realidades, pero además incluir los conceptos de accesibilidad, de inclusión dentro de lo que es nuestra estrategia de transformación territorial. Así que eso, feliz de haber participado y muy contenta de que el concepto de Smart City hoy en día más personas lo conozcamos y más personas estemos involucradas en él. Muchas gracias, Lorena. Bueno, a mí también me gustaría, como mensaje final, plantear que me quedó sobre todo una frase que me gustó mucho que dijo Pablo, esto de planificar la ciudad con la data y no con la guata. Creo que ahí también las startups a las cuales tal vez de una forma represento también tenemos harto que aportar en eso, como Lazarillo. De hecho les contaba a algunos de ustedes anteriormente al panel que nosotros tenemos los movimientos de nuestros usuarios, 180.000 usuarios en el mundo, personas, su mayoría con discapacidad visual, cómo se mueven por las calles. Eso perfectamente podría servir para generar mapas de calor y priorizar la inversión en huellas pododáctiles, en infraestructura para personas con discapacidad visual, y tener entonces la data y no la guata para poder tomar las decisiones. Pero creo que información como la que nosotros tenemos, hay muchas otras startups, hay muchas otras soluciones de tecnología que la están generando y que no sabemos muchas veces que esa información podría ser tan valiosa para uno u otro. Entonces ahí es donde creo que estas conversaciones son enriquecedoras y son iluminadoras también para poder ver las problemáticas y desde ahí vislumbrar nuevas soluciones. Así que, bueno, muchas gracias a los panelistas, ha sido de verdad un honor y un placer escucharlos. Muchas gracias también a todos los que se conectaron y nos acompañaron en este panel, y los dejo invitados a conectarse al panel que viene, que es cómo la innovación y las tecnologías aportan el trabajo a distancia y la inclusión de las personas con discapacidad. Así que no se vayan, sigan acompañándonos y muchas gracias.